A continuación tenemos un ejercicio de programación lineal donde se nos pide calcular el beneficio máximo de una empresa que produce tablas de madera de pino, abeto y madera contrachapada de tipo 1 y tipo 2, con sus respectivas restricciones. Para un mejor planteamiento nos ayudamos de una tabla donde definimos las variables de x1 a la 4 como el pino abeto tipo 1 y tipo 2 y las restricciones que nos ofrece el problema. El siguiente paso es la formulación, donde definimos una función objetivo zmax y también las restricciones transformadas a un lenguaje matemático. El primer método a utilizar para resolver es el método simplex. Considerando que se basa en el álgebra de matrices, es un proceso repetitivo numérico que permite llegar a una solución óptima. Para utilizar este método, todas las limitaciones deben estar establecidas como ecuaciones y el segundo miembro de la restricción, es decir, el término independiente, debe ser negativo. Por eso utilizamos una forma canónica de expresar las ecuaciones. Para ello procedemos a construir una tabla, donde CJ es el coeficiente de la función objetivo, XJ son los valores de decisión, BM es el término independiente de la restricción, ZJ es el valor simplex y ZJ menos CJ es el criterio simplex. En esta tabla ingresamos todos los coeficientes, tanto de la función objetivo como de las restricciones. Para determinar qué variable entra en la nueva tabla para mejorar la solución, se escoge el valor negativo más pequeño de ZJ menos CJ, que en este caso corresponde a x4. Para determinar la fila que sale se obtiene el elemento pivot, el mismo que es la intersección de la columna que ingresa y la fila que sale, para lo cual se dividen los elementos de la columna BM para los elementos de la columna que ingresó. Se escoge el menor cociente que representará al pivote y los restantes elementos de la columna se llaman semipivotes. No se toma en cuenta la división para números negativos o para cero. Entonces se puede determinar que entra x4 y sale s2 en este caso. Para formar los nuevos elementos de la fila de la variable de holgura, que es reemplazada por la variable fundamental basándose en el elemento pivot que se encuentra en la intersección de la columna que entra y la fila que sale, dividimos todos los elementos para el pivot, logrando así que el pivot se haga 1. El resto de semipivotes de la columna x4 deben ser 0, cumpliendo así con el álgebra de matrices, ayudándose de algoritmos matemáticos para lograr dicho cometido. Posteriormente encontramos un nuevo pivot en la tabla, realizando el procedimiento anterior, escogiendo el valor más pequeño negativo de la fila xj menos cj para determinar la variable que va a entrar, en este caso x3. Para determinar la variable de holgura que va a salir, dividimos la columna BM para x3 y tomamos el valor positivo menor, determinando que entra x3 y sale s1. Con las siguientes tablas repetimos los mismos procedimientos, logrando que el pivot sea 1 y los elementos de la columna del pivot sean 0. Finalmente, todo el proceso termina cuando los valores de ZJ menos CJ son valores positivos o ceros. Los resultados de la tabla se encuentran en la columna BM y también en la columna ZJ menos CJ, siendo los valores de la columna los valores de las variables y la efectividad de las restricciones, en tanto que los valores de la fila ZJ menos CJ es igual a los precios sombras. Para comprobar los resultados utilizaremos la herramienta Solver del programa Excel. Para ello ingresamos los coeficientes de las variables y también de las restricciones y del término independiente. A continuación, en la función objetivo, esta debe ser una fórmula para que la herramienta pueda resolverla, la cual es de la suma producto de los coeficientes de la función objetivo con las variables cambiantes.
que están resaltadas en amarillo. Junto a los coeficientes del segundo término o el valor independiente de las restricciones, realizamos una suma producto entre los coeficientes de las restricciones y las variables cambiantes, nuevamente resaltadas con color amarillo. Abrimos la herramienta Solver ubicada en la pestaña Datos e ingresamos la celda de la función objetivo, las celdas cambiantes y las restricciones. Para ingresar las restricciones, la columna que hicimos suma producto debe ser menor o igual al término independiente y también debe existir la restricción de no negatividad. Y finalmente comprobamos que tenemos los mismos resultados. Una segunda forma de comprobar las respuestas es con la ayuda del software QM-Render. Para ello utilizaremos la opción programación lineal y posteriormente seleccionaremos el número de variables y de restricciones. Con ello ingresaremos los coeficientes de las variables y los términos independientes, al igual que de la función objetivo. Finalmente le damos clic al botón Sol y tenemos la respuesta. Comprobamos así que por los tres métodos las respuestas coinciden. Finalmente tenemos el análisis del ejercicio. El valor máximo es de 274,50. Este valor se da cuando se producen 400 tablillas de pino, ninguna de abeto, 17,5 del tipo 1 y 158,33 del tipo 2. También se utilizan todos los recursos en la disponibilidad de pino, abeto y la capacidad de la sierra, en tanto que existe un faltante en la descortezadora, el tiempo de secado y en las demandas de madera de tipo 1 y tipo 2. Los precios sombras o el costo marginal de producir una madera de pino, abeto y del tipo 1 afectarían al costo máximo en 0,25 y 0,1 y 0,15 respectivamente, en tanto que el costo marginal de utilizar la sierra, la descortezadora, el tiempo de secado o las demandas de las tablillas tipo 1 y tipo 2 no afectarían en el valor máximo del problema.